Bien, bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Sinceramente esperamos que hayan podido y alcanzado a tomarse un buen café. Vamos a continuar con nuestro seminario. Les recordamos que a medida que vayan teniendo preguntas o comentarios pueden anotarlo en los papeles blancos y se pasará por su lugar recogiendo esas preguntas. A continuación, presentamos a ustedes la charla magistral de hoy titulada Notas epistemológicas sobre subversión y subjetivación del sujeto del feminismo en la investigación social, a cargo de la doctora Catalina Trevisache. Catalina es doctora en Ciencias Antropológicas de la Universidad de Buenos Aires. Es investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género y del Instituto de Geografía Romualdo Ardizoni, ambos pertenecientes a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Además, es docente en la Universidad Nacional de Rosario y la Universidad Nacional de Lanús. Catalina es integrante del grupo de investigadoras Mujer, Política y Diversidad en los 70, radicado en el Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género. Sus investigaciones versan en torno a la historia del movimiento feminista en Argentina, abordadas desde el campo de los estudios de memorias y de la teoría de género postestructuralista. Asimismo, desarrolla investigaciones en el campo de la metodología y de la epistemología. Damos la bienvenida entonces a la doctora Catalina Trevisache. Gracias, Álvaro. Hola, buenas tardes a todas, todos, todes. ¿Se me oye bien? ¿No? ¿Sí? Ok. Bueno, en principio quería agradecer la invitación a Ana Luisa, a Linda, a Álvaro en participar de este seminario. Es un honor para mí, me gratifica enormemente poder cruzar la cordillera y encontrar otras voces, otras historias para compartir. Bueno, me voy a poner de este lado porque me siento muy pequeña, allá atrás. Y bueno, yo traje para compartirles algunas notas sobre epistemología y el sujeto del feminismo, que es un sujeto problemático porque el sujeto del feminismo no es un sujeto que vaya de suyo, no es un sujeto dado, más bien es un sujeto problemático. Problemático en el sentido que es foco de discusiones, disputas en el campo de la política, de la historia y de la historia del conocimiento. A ver, ¿sí? Organicé mi exposición en algunos temas que tienen una perspectiva histórica. Voy a hacer algunas reflexiones que tienen que ver con la historia de la política, del feminismo, de la militancia feminista, pero todos los puntos y mis reflexiones van a estar focalizadas en poner en relieve y en análisis la conformación del campo de estudios de género feministas y luego teoría queer. ¿Sí? Esto deberíamos hacerlo cada vez que hacemos investigación, pensar política, historia y conocimiento, pero bueno, tenemos la deformación del pensamiento moderno que nos lleva a diseccionar analíticamente el mundo de lo social, como si la historia fuera por un lado, la política fuera por el otro, y el pensamiento o la historia del conocimiento fuera por otro lado. Vamos a intentar hacer algo que reúna un poco todo esto. Vamos a partir por el inicio de todo. Propongo una historia que es una prehistoria de los estudios feministas o una genealogía crítica de la empresa moderna del conocimiento. Ustedes saben que el feminismo es un conjunto de movimientos contestatarios, pero no sé si todos saben que el feminismo emerge, surge
simultáneamente y en respuesta a los modos de organización social, política y económica y del modo de producción de conocimiento que se ha dado para sí la sociedad moderna. Me refiero a la constitución de nuestras democracias representativas, me refiero al capitalismo, me refiero también a nuestro mismísimo conocimiento científico. El feminismo es, entre otros movimientos, un movimiento que contesta estas tres grandes modos de organización que se da para sí la sociedad moderna. En el campo, voy a volver un poquito a la filme anterior, en el campo de la política es bien conocido el inicio del feminismo como ese gesto de denuncia a la exclusión originaria de las mujeres del pacto social entre varones. Vienen los nombres de Olympe de Gouges, entre otros nombres de mujeres que inmediatamente levantaron la mano y llamaron la atención sobre la ausencia de las mujeres en este pacto social que se declaraba entre iguales y para todos. Lo que hacían estas mujeres y las poblaciones occidentalmente racializadas es señalar la jerarquía de lo humano no confesa que anidaba en el proyecto iluminista que se instalaba con nuestras sociedades modernas. El proyecto iluminista que decía que todos los sujetos eran portadores, serían portadores de razón y por lo tanto posibles participantes en la contienda de la política, excepto ahí poblaciones racializadas, excepto ahí las mujeres, sujetos a los que la razón parecía que no los alcanzaba lo suficiente y que estaban más cerca del campo de la naturaleza, campo que intentábamos excluir, dejar de lado. De hecho, otra de los grandes acontecimientos que aparecen con el mundo moderno es la separación radical y jerarquización de lo humano de lo no humano, del artificio de lo humano y de la naturaleza de la no humanidad. Ahí las mujeres y las poblaciones racializadas funcionaban a medio camino entre el mundo de la naturaleza que había que intentar dominar y el mundo de la cultura del que había que intentar participar. Ahora sí, en el campo de lo económico también son conocidas las discusiones que el feminismo trae, son las denuncias en torno a la domesticación y confinamiento de las mujeres al espacio de lo doméstico, el carácter no remunerado y no reconocido en principio del trabajo femenino, en principio, pero también las feministas llevaron la denuncia del imperio del valor de cambio por el valor de uso. ¿Sí? El modo de organización capitalista que devaluaba inmediatamente los trabajos que se realizaban por fuera o por los bordes del mercado capitalista. Pero son un poquito menos conocidas, aunque también estuvieron allí, las denuncias que hicieron o las objeciones que puso el feminismo al conocimiento científico, a esta gran empresa que trae el mundo moderno, a la pata intelectual de este proyecto político que es el mundo moderno. Esas se conocen menos porque se conocen mucho menos todas las críticas al conocimiento científico, porque el conocimiento científico es el gran tesoro de nuestra sociedad, que ha gobernado nuestros corazones y nuestras cabezas tantísimo tiempo, y podríamos decir que recién a mitad del siglo XX aparecen algunos acontecimientos radicales que nos llevan a discutir y a cuestionar el carácter neutral y naturalmente beneficioso del conocimiento científico, porque el conocimiento científico fue considerado desde las derechas progresistas hasta las izquierdas revolucionarias como el camino indiscutido para la mejora o la transformación radical de la sociedad. Diríamos que a mitad del siglo XX acontecen Hiroshima, Nagasaki, el descubrimiento de los laboratorios en los campos de concentración nazi, por nombrar algunas cosas que pasan en 2-3 años y que ponen una pregunta sobre el conocimiento científico, no cualquier pregunta. Se pierde de una vez y para siempre algo así como la inocencia respecto de la bondad del conocimiento científico. Voy a tomar un poco de agua.
Esta inocencia perdida que tenemos con el conocimiento científico a segunda mitad de siglo permite la emergencia de nuevas epistemologías críticas, como la de Thomas Kuhn, que la historia de la ciencia recupera como el gran epistemólogo que trae las críticas más radicales al positivismo, que fue el paradigma de la ciencia desde fines del siglo XIX hasta mitad del siglo XX, indiscutido, ¿no? El positivismo es esa manera de pensar el conocimiento que aspira a lo que Donna Haraway llama el truco de los dioses, verlo todo desde ningún lugar, neutralmente. El positivismo es un conocimiento que aspiró a esto, higiénico políticamente, profundamente higiénico políticamente en sus ideales. Thomas Kuhn es el primero que reconoce la historia del conocimiento científico, que es una historia parcial también, es el primero que reconoce el carácter político de la empresa del conocimiento en el texto La estructura de las revoluciones científicas, que es del 62. Un texto hermoso que le costó a Thomas Kuhn el exilio académico, básicamente, es reescribir ese texto en millones de papers, matizar cada una de las cosas que había dicho. Un texto muy valioso. Pero en la historia del conocimiento científico, en este relato que construye la historia de la ciencia para sí misma, algo que podemos decir que está ausente es el feminismo como un movimiento crítico que también tiene lugar en la misma década que Thomas Kuhn escribía La estructura de las revoluciones científicas. En la década del 60 el feminismo, que ustedes deben saber de lo que estoy hablando, el feminismo de los años 60 es el feminismo que en la narrativa o en la genealogía feminista se habla de la segunda ola, con todas las críticas que esto trae, pero el feminismo de los años 60 es un feminismo muy potente. No voy a hablar de los distintos feminismos, después ojalá aparezca ocasión de discutir sobre ellos, pero el feminismo en las calles es un feminismo que en Estados Unidos, por ejemplo, no solamente quemaba corpiños o sostenes, no sé bien cómo se dice, en los años 60 el feminismo se organizaba adelante en las puertas universitarias a quemar títulos universitarios. Las feministas, hay pocas imágenes, hay 2 o 3 videitos cortitos, es muy difícil, quería poner una, pero no. Hay 2 o 3 agarraban esos tachos y quemaban ahí los títulos universitarios como si hicieran una hoguera, tipo una pequeña hoguera en las puertas de las universidades norteamericanas, denunciando el carácter, la matriz androcéntrica que estaba a la base de todo el conocimiento científico, entendiendo que no era un lugar para el feminismo ese templo del saber. Ellas cuestionaron en ese momento desde la historia que no tenía lugar y no narraba al sujeto mujer como si fuera un enorme vacío, hasta los diagnósticos que propiciaban el psicoanálisis o la sexología de los padecimientos sobre las mujeres. Después por ahí se aparecen en ocasión de preguntas, la discusión que tuvieron los feminismos con el psicoanálisis y la sexología en la década del 60 es interesantísima, porque discutían en términos de diagnóstico terapéutico. Se podría decir que en los años 60 y 70 las feministas se reconocen una cierta orfandad teórica, epistémica, y entienden que el camino es el exilio de los centros universitarios, por ahí medio metafóricamente, porque muchas siguen siendo académicas, pero en términos políticos y de producción de conocimiento, algo de un exilio, de producir conocimiento desde otro lugar. Y tenemos a las feministas tratando de producir conocimiento por sí mismas y en sus propios términos. Aparecen los que son llamados los grupos de concienciación, los grupos de reflexión de conocimiento feminista, que tienen lugar en Estados Unidos, en Europa, pero también hay muchos países, fundamentalmente en el Cono Sur, que han tenido lugar. En Argentina tuvieron mucho peso los grupos de concienciación. En los grupos de concienciación las mujeres se juntaban a hablar de una cantidad de temas que iban desde celos, maternidad, depresión, fastidio, política. Estos temas entre mujeres discutiendo
cómo iban a entender esos padecimientos en términos que no fueran los que disponía o daba o brindaba la política o la ciencia, ¿sí? En otros términos, sus propios términos. Hay un texto ahí, Our Bodies, Ourselves, que es un texto, uno de los tantos que se escribieron en la década del 60, ese texto es del 69, se publica en el 70, 71, es un texto que recopila información sobre sexualidad, sobre salud, producido por mujeres y para mujeres. Es un ejemplo, pero hubo miles, traje ese como para... Si en la década del 70 la estrategia fue la del exilio y la de producir otros espacios de producción de conocimiento artesanal, tartamudo, en la década del 80 el escenario es otro. En la década del 80 los estudios de género ingresan a los centros universitarios. Ingresan con una pregunta. Ingresan con la pregunta por si es posible producir conocimiento feminista en el seno de las universidades. Si es posible el cruce. Es una pregunta que es no solamente técnica, metodológica, es una pregunta que también es epistemológica y política. ¿Es posible cruzar un conocimiento que se declara neutral y universal con un conocimiento que se sabe parcial, político y situado? ¿Es posible hacer este cruce? Es una pregunta epistemológica antes que simplemente técnica o metodológica. Las feministas traían esta pregunta en los 80. ¿Es posible hacer ciencia feminista? No es un contrasentido en sus propios términos. Para muchos, que se ingresara al feminismo a la academia significaba que simplemente se iba a contar mujeres, se iba a hablar de la historia de las mujeres, se iba simplemente... Y que de eso se trataba, que en realidad el ingreso a los estudios feministas a las academias era completar el cuento que había quedado a la mitad del conocimiento científico, los vacíos que habían quedado del conocimiento científico. Muy prontamente las teóricas feministas levantaron la mano y dijeron esto no es así, porque los términos, y mismo las cronologías, para pensar detalles sencillos, las cronologías que maneja la historia son cronologías pensando en los tiempos de los grandes procesos políticos organizados a partir de un pensamiento de la política y de los espacios de socialización y realización de los sujetos varones. No hay una cronología que recupere las experiencias de las mujeres, no entran esos relatos en una cronología historiográfica, no se puede completar la historia científica. Hay que deconstruir, cuestionar las bases que parecen, que diríamos que parecen inocuas, en las que no habría nada malo en una cronología histórica. Bueno, sí. Las feministas van a decir que hay que centrar que parte del método tuvo que ver con, sí, observar a un sujeto históricamente relegado, como fueron las mujeres, pero a partir de la metodología de la experiencia entendida como la llave para poner a hablar a las mujeres en sus propios términos. Si el conocimiento científico manejaba ciertas variables, ponderaba ciertos acontecimientos con relevancia y dejaba caer en el olvido otro, las experiencias de las vidas de las mujeres no iban a poder ser comprendidas porque probablemente los acontecimientos que estuvieran siendo puestos en valor no fueran los acontecimientos que hablaban de las experiencias de vida de las mujeres. Entonces, la ciencia y los modelos teóricos abstractos que traía el conocimiento científico en las áreas de las ciencias humanas, estoy hablando, ciencias fácticas humanas, tampoco servían para contar o dar lugar a una teoría feminista. Había que construir otros parámetros, había que dar lugar a otras posibles cronologías, a otros posibles pensamientos. Y la experiencia fue la herramienta que encontró el feminismo para poder construir estas otras cosas. Pero también la experiencia era simultáneamente, y por esto mismo en realidad,
una discusión epistemológica con el conocimiento científico. Si el conocimiento científico fabula de sí mismo, que es neutral, que fabula que es objetivo y que es universal, la experiencia como un modo de producción de conocimiento acepta y reivindica honrosamente el carácter parcial, subjetivo y profundamente perecedero que tiene el relato experiencial, ¿sí? Entonces también era una crítica epistemológica del conocimiento científico. Producimos conocimiento científico desde aquí, de esta ironía, pensando en términos de Haraway, el método epistemológico, el método de la experiencia es un método irónico, diría Haraway. Ahora bien, como yo decía, en los años 80 ingresan a la academia y ingresan a la academia en los estudios de género por varias razones. Ingresan porque resultado de la presión del movimiento feminista en las calles, resultado también de la presión de organismos internacionales que están pidiendo, a partir de la década del 80, una agenda a los estados, una agenda en torno a mujeres, y la instalación y apertura de burocracias estatales que estén pensando en temáticas de género, en temáticas de la mujer en la década de los 80, ¿sí? Y lo que va a pasar es que, paralelamente en que muchos estados abren subsecretarías, consejos de las mujeres en ciertos centros universitarios, se abren los pequeños estudios, departamentos de estudios de las mujeres. Y este es el nombre. Ustedes saben que las burocracias estatales toman un nombre y después cuesta un montón modificar los nombres, aunque las burocracias tienen algo así como una inercia que cuesta un poquito más desandar que otras cosas. Quedaron en muchos lugares los estudios de la mujer instalados como una manera de nombrar. Y digo que en los 80 esto, que es una victoria, también es una paradoja. Porque en la década de los 80 ya en las calles se estaba discutiendo profundamente la exclusividad del sujeto mujer como el sujeto del feminismo. Y lo discuten fundamentalmente el feminismo lesbiano, lo discute también el feminismo afrodescendiente, negro y chicano. Van a estar discutiendo la categoría de la mujer por su capacidad, en cuanto a su capacidad analítica. Van a estar discutiendo los límites de esta categoría, mientras que en las universidades crecen los institutos de la mujer. Por eso es un poco una paradoja. Vamos a decir que en realidad la discusión que se estaba dando entre fines de los 70 y durante los 80, el sujeto mujer, aparece en las academias en la década de los 90, cuando irrumpen finalmente de la mano de una pluma maravillosa como es la de Butler, los estudios queer para cuestionar la tradición feminista centrada en el sujeto mujer. Butler va a tomar algunos desarrollos realizados por la teoría lesbiana, fundamentalmente de Monique Wittig. Monique Wittig, en la década del 70, desde las calles, va a sostener una crítica radical al movimiento feminista, diciendo que las lesbianas no son mujeres. Y esto, que es un posicionamiento político, también es un posicionamiento epistémico que abre otra manera de pensar los géneros y las posibilidades de pensar las condiciones de opresión de las que estábamos hablando. Wittig va a decir que las lesbianas no son mujeres en tanto y en cuanto interrumpen o se fugan del pacto de la heteronormatividad. No aman, no desean, ni cuidan a un varón. Las lesbianas, por tanto, no son mujeres, porque si ser mujer es una construcción cultural y, entre otras cosas, tiene como centralidad cuidar, amar y desear a un varón, las lesbianas no serían entonces mujeres. Serían no simplemente sujetos que desean otras mujeres, sino que serían hoy diríamos una identidad de género. La lesbiana es un modo de ser que supone relaciones, experiencias, otra cosa que no es ni varón ni mujer, dice Wittig. A partir de esto, esta incursión wittigiana interrumpe, descoloca el binomio que estaba instalado como natural entre géneros dicotómicos y binarios, varones y mujeres, que igual el feminismo había aceptado. Los varones y las mujeres son construcciones culturales, pero no podíamos salir de este binomio.
Wittig viene a decir, miren, acá las lesbianas venimos a hacer una tercera opción, que lo que da cuenta es un indicador de que estas dos opciones no son las únicas. Y en tal caso habla del carácter ficcional que tiene esta dicotomía, este binomio, tremendamente ficcional que todos nos... Bueno, Butler va a tomar de Wittig esta idea de la lesbiana como un sujeto político dislocador del binomio sexo-género, y va a tomar también la idea de la heterosexualidad. Wittig y Adrienne Rich, también en los 80, otra teórica del lesbianismo, estuvieron hablando de la heterosexualidad obligatoria como un régimen político de organización de los cuerpos. Butler va a tomar estos conceptos y va a pensar entonces un nuevo diagnóstico para la teoría feminista, un nuevo diagnóstico que supera la encerrona teórica en la que había llegado ciertos feminismos, yo digo ciertos feminismos informados en las analíticas emancipatorias de las décadas 70, digo, informados en las analíticas emancipatorias de la década del 70 porque el feminismo de la década del 70, mucho de ese feminismo viene de haber estado militando en la izquierda, cuando las analíticas emancipatorias eran las del capital contra el trabajo, del trabajo contra el capital, ¿sí? Emancipaciones totales, de clase, una lucha de clases. El feminismo por mucho tiempo convivió con esos marcos interpretativos emancipatorios, trasladó esos marcos, y hablamos de clases sexuales de mujeres y clases sexuales de varones, y hablaron las feministas en estos términos, los varones y las mujeres contra los varones aplastando a las mujeres, en estos términos, y esto no ha sido otra cosa que una encerrona teórica, analítica, a mi modo de ver, de la cual Butler sale gracias a Wittig, a Rich, y sale también aplicando y proponiendo, proponiendo analíticas postestructuralistas para pensar el poder y la resistencia. No vamos a estar hablando de opresión, de emancipaciones totales, paraísos terrenales, vamos a estar hablando de poder productivo, de resistencias, con una perspectiva eminentemente Foucaultiana y postestructuralista para pensar de otra manera las relaciones. Y vamos a estar pensando también en términos no de clases, sino del régimen político y biomédico de la heterosexualidad. Acá, si hay tiempo después, voy a contar un poquito qué quiero decir con biomédico, porque al tiempo que escribe Butler, están escribiendo pensadores en torno a la construcción social del sexo biológico. Porque, insisto, hasta la década del 70 el feminismo había dicho los cuerpos son naturales, vienen dados, el género es la construcción cultural que vamos a combatir las feministas, y a partir de la década del 90, paralelamente a estas teorizaciones que está produciendo Butler, se producen estudios en torno al carácter social y político del cuerpo sexuado. ¿Sí? Vamos a estar hablando de algunos autores como Anne-Fausto Oesterle, Mauro Cabral, que vienen de la epistemología de la biomedicina o que vienen de la militancia intersex, que van a estar hablando del carácter como diagnóstico, un diagnóstico médico del sexo. El sexo no es algo que está en las cosas, sino que es algo que se diagnostica con anteojos biomédicos. Bueno, Butler va a estar, si hay tiempo, después por ahí podemos comentar algo de esto. Butler va a estar diciendo que en lugar de pensar el problema del feminismo en términos de clases, con una lógica antagónica de varones contra mujeres, mujeres contra varones, lo que tenemos que hacer es pensar un sistema de producción y normalización de los sexogéneros que depende del régimen político de la biomedicina de la heterosexualidad. Acá contaba algo que ya les había comentado, se redefine el paradigma de las retóricas emancipatorias modernas de cuño marxista a pensar que serían estos, por ahí las flechas no están del todo bien, que pensaba la opresión de clases, sexos, a pensar un paradigma más biopolítico, postestructuralista, que piensa en sistemas de normalización. Para contar rápidamente la heterosexualidad obligatoria como un régimen político, supone pensar
los géneros, en una cadena obligatoria, causal y expresiva de un sexo o una genitalidad identificada como macho o hembra, a la que se sigue un género y le correspondería un género, y a ese género le correspondería un deseo sexual. Esto es lo que Butler llama la heterosexualidad, el régimen de la heterosexualidad obligatoria o régimen de normalización de los cuerpos. No es algo que venga dado, es un régimen de organización de los cuerpos sexuados a partir del género. El género sería lo que permite organizar los cuerpos en su genitalidad y los cuerpos en su deseo. Dice, esta heterosexualidad obligatoria presenta dos géneros normales con una distribución de poder inequitativa, jerarquizados, varones y mujeres, no les toca la misma parte en este mundo, pero simultáneamente al varón-mujer aparecen otras posibilidades de sujetos con el posicionamiento de la heterosexualidad obligatoria con régimen político. Porque la heterosexualidad obligatoria dice, cuando algún sujeto discontinúa esta cadena obligatoria de cuerpo, género y deseo, una persona que nace con una genitalidad que no es inmediatamente identificable y asignable a alguno de los géneros, cuando un sujeto desea a un sexo, a un cuerpo que no es el que se anticipa o que se predestina para su género, o cuando un sujeto, en cualquier caso, un sujeto se autoidentifica con un género al que no fue asignado al nacer, o sea, experiencias de intersexualidad, experiencias de homosexualidad, experiencias de transgéneros. Todos estos casos son considerados anomalías para el régimen de heterosexualidad obligatoria. Lo que termina haciendo Butler es proponiendo una posible alianza con el feminismo y un descentramiento del sujeto mujer. Los padecimientos que tienen las mujeres, en tanto que género opuesto complementario del género varón, son los mismos o son efecto de los mismos padecimientos de los que participan las lesbianas, las personas trans, los intersexuales. Entonces, la heterosexualidad obligatoria como un régimen político es el que explica ambas experiencias de subalternidad. 10. Antes de ir a este punto, quería decir que los estudios queer entran a las universidades en la década del 90 fundamentalmente, pero en muchos lugares fundan una tradición que va en paralelo de los estudios feministas. Ustedes van a ver aquí y allá que en los institutos en algunos lugares más fusionados, los que hacen estudios feministas y los que hacen estudios queers o de sexualidades, como si fuera separado. Bueno, hay algo de lo que yo decía de las burocracias estatales que hace que los estudios queer pareciera que fueran otra cosa que los estudios feministas cuando no necesariamente lo son, sí tienen trayectorias distintas. Pero podríamos decir que estos estudios queer están bien afincados ya en las universidades y en las academias. Distinto es, a mi modo de ver, las perspectivas post y descoloniales. Traje aquí las descolonial porque es la que por ahí nos importa, pero por ahí, la que más me importa a mí, digamos, la experiencia teórica de las feministas decoloniales es, si Butler había discutido el sujeto, el feminismo decolonial discute los horizontes emancipatorios que maneja el feminismo. Los feminismos. Es más radical, nos conmueve a otro nivel. Ahora voy a contar un poquitito. Las agendas, digamos, también, si quieren. El feminismo decolonial es parte de los estudios decoloniales, que cuando digo decolonial estoy refiriéndome a estudios que han tenido como mentores, como grandes intelectuales, a personajes como Quijano o Walter Mignolo. Son teóricos latinoamericanos
argentinos, peruanos, que residen en Estados Unidos y han hecho el campo de modernidad-colonialidad. Y dentro de este campo de los estudios decoloniales está María Lugones, argentina también migrada a Estados Unidos, que es la referente en género. María Lugones, por ejemplo, discute el concepto de género. Para María Lugones, género, que es el gran concepto de la teoría butleriana, María Lugones dice, el concepto género no habla de todas las experiencias de las mujeres, no habla de todas las experiencias de todos los pueblos no occidentales. En otros pueblos, en otras comunidades, no tenemos ese concepto. El concepto género es un constructo occidental. Y de hecho lo es. De hecho lo es. El género es un constructo occidental que aparece en la década del 40 de la mano de la medicina. Y en la década del 70 lo toma el feminismo. Pero el género, incluso en su carácter constructivo, en su carácter productivo, social, plástico, en el sentido que puede ser una cosa pero podría ser otra, eso viene de la medicina John Money en la década del 40. En ese punto, María Lugones tiene mucho punto a favor. María Lugones también, entre otras, va a decir incluso que el feminismo es un proyecto moderno occidental. Las feministas arrancamos diciendo que estábamos en contra del proyecto occidental como si fueran el reverso del proyecto occidental, la cara oscura que venía a tocarle el hombro al mundo moderno y decirle, hey, acá falta algo, hey, esto no está en sí. Bueno, el feminismo decolonial viene a decir, feministas han sido fagocitadas por las retóricas de la modernidad. Porque el proyecto feminista piensa un sujeto y una agenda, sean mujeres, lesbianas, piensa en términos que son modernos. Y de hecho, lo que van a estar discutiendo las feministas post y descoloniales es la retórica de los derechos, paradójicamente, que es la retórica que el feminismo contemporáneo, incluso mainstream, más abraza. La retórica de los derechos, no cualquier derecho, la retórica de los derechos humanos. Lo que es todo el feminismo decolonial, el feminismo de India, tiene un activismo antiderechos humanos de las mujeres. Hay que leerlas a Inderpar Grewal, a Kapoor. Estas autoras son autoras feministas que discuten el paradigma de los derechos humanos de las mujeres como un paradigma, van a decir, colonial, como un paradigma que las atropella más que las atropella con una retórica que supuestamente llega para emanciparlas. Este feminismo no es del todo incorporado en la academia, imagínense, tampoco es sencillo. El feminismo decolonial, me olvidé decirlo, recupera muchísimo las críticas del feminismo negro, afrodescendiente, chicano, pero es otra cosa, porque si el feminismo negro chicano de la década del 70 y 80 cuestionaba el carácter del feminismo que imaginaba una mujer blanca, burguesa, el feminismo decolonial discute epistemológicamente con todo el feminismo, incluso con el feminismo de clase, incluso con el feminismo que mira la clase, discute los marcos de intelección que ha desarrollado todo el feminismo. Traje una cita, esta es de una feminista, bueno, en realidad es la introducción de un libro que hacen feministas decoloniales del Abya Yala, que es el gran territorio latinoamericano, que me interesa por ahí leerla. Dicen, el feminismo, para ir terminando, el feminismo blanco burgués que aspira a la superación de la desigualdad del género o de la dominación y expresión de las mujeres, se nos torna ya no solo insostenible, sino un impedimento para una real transformación que trastoque los modos de la organización social, comunitaria y el orden histórico, político, económico en su conjunto, y que reinvierta la idea entre lo humano y lo no humano y la episteme de la diferenciación jerarquizada entre lo que se considera lo uno y lo otro. Lo humano y lo no humano, porque yo cuando empecé les dije, el mundo moderno estableció una jerarquía entre lo humano y lo no humano, entre la naturaleza y el mundo maravilloso de los humanos.
Esta jerarquía, sobre esta jerarquía se estructura nuestra sociedad, la que conocemos hoy en día y que distintos movimientos vienen erosionando. El feminismo decolonial es un feminismo que está pensando críticamente los términos especistas que ha tenido mismísimamente el proyecto moderno y el feminismo como parte del proyecto moderno, para reevaluar estas jerarquías de los seres que instala la modernidad, en las que las mujeres quedan en un lugar desclasado, ontológicamente inferiores, pero todo lo otro no humano, naturaleza, otros seres, también han quedado ontológicamente desplazadas. Sería injusto decir que no hay feministas occidentales que no hayan pensado esto. Una gran pensadora del feminismo, para mí una referente indiscutible, es Donna Haraway, que ha pensado el feminismo y el antiespecismo, el carácter especista del proyecto moderno y algunas de sus derivas feministas también, pero bueno, me parecía bien traerlas a las decoloniales, que aparte discuten la pelea por los derechos, que pareciera que para todos nosotros, para todos nosotros, va de suyo, que es lo que tenemos que pedir. El feminismo decolonial dice, no sé si yo quiero tus mismos derechos, no sé si el derecho al aborto, que es un derecho para todos, no sé si es para nosotras. Estas cosas hay que también poder escuchar, digamos, otras cosas raras, distintas, que nos suenan y nos resuenan. Tener parte o una metodología feminista, a mi modo de ver, que era lo que venía a traer, supone desarrollar una escucha atenta y no prediseñada de lo que vamos a estar esperando oír. Eso es desarrollar una epistemología feminista. Bueno, voy cerrando, había traído unas experiencias, tengo un minuto para contar esto, unas experiencias de otra cosa, para cerrar, porque leí los trabajos, quería agradecer también las exposiciones de los colegas panelistas, había leído los trabajos antes de venir y me habían inspirado, traído ideas de otras experiencias, y una colega terminó con una foto que decía, no se trata solo de resistir, sino de inventar otro mundo, actuar otro mundo. Y yo lo que traje tiene que ver con experiencias distintas que tienen en común un colectivo activista porteño en la ciudad de Buenos Aires, en torno a escuelas, fundamentalmente de educación media, que han ensayado otras cosas, han imaginado y actuado otras cosas, han tenido intervenciones, voy a contarlas viendo las fotos porque así me las acuerdo. Esta es una intervención que hicieron este grupo activista, se llama Serigrafistas Queer, con una cátedra de género en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, ante la dificultad que tuvo esta cátedra de conseguir el reconocimiento de la universidad de esa situación, una materia eminentemente compuesta de teoría producida por mujeres, donde los nombres en la bibliografía son de mujeres, y ellas hicieron una intervención en toda la facultad porque serigrafistas queer hacen serigrafía, shablones, imprimen cosas y arman shablones para serigrafiar. Bueno, ellos hicieron este shablón con las compañías de la cátedra, que se llama el shablón Hay autoras en tu programa, voces feministas en la facultad, y empapelaron toda la facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y han tenido lindos efectos, lindos acontecimientos. Algunos profesores progresistas revisaron sus programas y constataron que no había ninguna mujer ni otro sujeto de estas características en sus programas, y han empezado a buscar. Esto es una de las cosas que ha hecho serigrafistas queer. Después, este es otro shablón que hicieron al Maens Trans con cariño a partir de una expulsión de un maestro trans de una institución secundaria. En 2007 nosotros tenemos identidad de género, ya para este momento sería problemático. Encontraron otras maneras para explicar el despido de esta persona, y la intervención fue de producir este shablón y empapelar todo lo que tenía que ver con ese colegio alrededor y difundir. Bueno, ahí hay guardapolvos de niños.
Y después, esto que me interesa mucho, esta experiencia de este año, es la colectiva filofeminista en la Universidad de Filosofía y Letras, en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, también con serigrafistas queer. En filosofía de esta facultad, el claustro docente es eminentemente masculino, cis, heterocis. Las instancias de decisión están tomadas por varones heterocis, ni hablar que la currícula, los autores que se leen son todos filósofos heterocis, pero las instancias de poder en esta carrera de esta facultad están todas en manos de varones heterocis. En este grupo de colectivos feministas que son académicas, todas las que están ahí son académicas, profesoras, investigadoras del CONICET, se organizaron para producir no es un pedido de cupo, no piden el cupo, el proyecto se llama Rompiendo el Techo de la Paridad, porque fueron a presentar un proyecto para que en las instancias de evaluación, ya sea de evaluación de concursos docentes, evaluación de tesis, de finalización de grado, de doctorado, existiera un coto para la representación masculina heterocis, que no era lo mismo que un cupo para identidades de género y diversidades, porque eso les hubiera implicado a ellas poner tanto por ciento de mujeres, tanto por ciento de trans, tanto por ciento de no binarias, que hubiera sido un delirio porque íbamos a entrar en la chicana identitaria de los límites, dónde entra, cuándo sabemos que las identidades son móviles, que no binaria, que trans, que lesbiana, también otra posible identidad. Entonces el proyecto presentado a la Junta Departamental de Filosofía decía simplemente que querían establecer un cupo a la representación heterocis masculina a todos varones. Se los presentaron, dice, hasta que sean nunca más de la mitad de la representación de varones heterocis en las instancias de decisión. Esto fue acompañado por esta presión que hicieron los serigrafistas queer y activistas de Facultad de Filosofía, porque las primeras recepciones que tuvo este proyecto significaron por las redes insultos de los académicos más titulados, los más reconocidos internacionalmente, insultos de los más bajos y ridículos que una pudiera imaginar. Así que con presión del colectivo serigrafistas queer, el proyecto entró y en principio se aprobó y estamos esperando a ver qué pasa con este proyecto. Bueno, esto era lo que les quería compartir. Gracias por la invitación, gracias a todos por la atención. Muchísimas gracias, Catalina, muchísimas gracias a los expositores que presentaron sus trabajos previamente. Ahora vamos a pasar a la discusión. Invitamos a los expositores y a Catalina que por favor nos acompañen acá adelante. La idea es poder abrir un momento de preguntas y de discusión. Hemos recogido las preguntas que ustedes nos han entregado. Ana Luisa Muñoz nos va a ayudar en la moderación de esta actividad. Muchas gracias a todos nuestros presentadores y presentadoras hoy, porque yo creo, y aquí más una cosa personal, yo creo que nos han ayudado mucho a ir produciendo un lenguaje común que nos permita dialogar, que nos permita ver cuestiones que muchas veces no vemos tan claramente, que nos permita escucharnos más profundamente. Entonces vamos a abrir esta discusión y conversación moderada por Ana Luisa. ¿Aló? ¿Se escucha? Gracias, Catalina, por tu presentación y
Y nuevamente, sé que lo dije al principio, muchas gracias a todos ustedes por este espacio, por esta conversa, por este diálogo. Ha sido de verdad maravilloso y estoy con el corazón lleno de alegría de escucharlas y de escuchar sus investigaciones. Lo había leído, es distinto ponerle voz a los papers. Voy a partir, tengo muchas preguntas, algunas se parecen mucho, así que voy a ir resumiendo al menos una pregunta por autor, dos preguntas por autor, y voy a partir con María Teresa. Voy a resumir las preguntas que tienes en dos. Una de las preguntas, y que está resumida con otras preguntas, tiene relación a si escucharon o tuvieron experiencia de estudiantes trans en el estudio, qué pudieron recoger en esas narrativas. Y la segunda, cómo ustedes desde ese estudio pueden imaginar una escuela, un liderazgo, incluso en algunos casos lo ponen en términos de liderazgo directivo, que piensen en una escuela inclusiva. ¿Cómo se imagina una escuela inclusiva a partir de los resultados que ustedes tuvieron en este estudio? Muchas gracias por las preguntas. Efectivamente, de los 8 casos que estudiamos en profundidad, en 4 existían niños y niñas trans y formaron parte de las personas que consultamos en nuestro estudio. Los colegios o los liceos se autorreconocían como escuelas inclusivas por la presencia de niños y niñas trans. Esto paralelo, hay que decirlo, paralelo a la difusión y a la promulgación y difusión de la circular de inclusión de estudiantes trans en el sistema escolar en Chile, que como ustedes saben exige a las escuelas respetar el nombre social de los estudiantes, el uso del uniforme que les parezca y la habilitación de espacios seguros, especialmente los baños, que es el tema más tematizado, o los camarines cuando uno entra a estudiar una escuela. Y nos encontramos en los 4 casos con algunas constantes y otras experiencias diferentes. 2 liceos públicos, que son los que visitamos, los estudiantes trans, los estudiantes LGTB, las estudiantes feministas, organizados en colectivos políticos estudiantiles. Y eso marca una diferencia bien importante, ¿no? Porque hay organización, hay visibilidad, hay reconocimiento de los directivos, de que esa es una organización legítima y por tanto la capacidad de presión es diferente, ¿no? Y presiona al profesorado para que incorpore ciertas temáticas de diversidad sexual, aunque sea marginalmente en sus prácticas, presiona por el uso de un lenguaje diferente, presiona por las expresiones de géneros, no solamente los estudiantes LGTB o que se autodefinen como estudiantes LGTB, sino también los estudiantes heterosexuales, los estudiantes cis, los estudiantes heterocuriosos, dentro de las categorías que aprendimos en este estudio, reivindican la expresión de género, ¿no? El cómo quiero ser visto de una manera mucho más visible, con todo lo que significa organizarse políticamente, ¿no? Con un reconocimiento que tiene más estatus dentro de la escuela. Y por otra parte sería como los casos emblemáticos de liceos públicos donde el tema nos pareció más instalado, más activo y más removido, y donde si bien la circular, o sea, la política pública sirve, estos temas ya suponían convencimiento de antes, que ya estaba instalado en las comunidades. Y contesto la segunda también, el rol del director o de la directora en este caso, crucial, porque son sujetos con biografías especiales también, ¿no? Que vienen de una experiencia formativa, una experiencia política, sensible a la cuestión de la inclusión, de los derechos humanos, del respeto, la democracia. Hay en esos directivos una biografía que en parte explica que puedan movilizar mayores espacios de apertura, corporaciones municipales, que en esos momentos, en Chile la municipalización marca también el ideario de apertura que puede tener una escuela. Depende de la corporación municipal que exista en ese momento, cuán abierta o no va a poder ser la escuela en este sentido. Y coincidía en ese caso con 2 corporaciones municipales también abiertas a esta discusión, a esta problematización, que facilitaba para ese director y esa directora las posibilidades de hablar, de destinar recursos, de invitar a fundaciones o asociaciones de la sociedad civil que trabajaban en temas trans. O sea, hay ciertas condiciones de posibilidad política. Cuando el sostenedor o el dueño de la escuela las entiende, también facilita que ese liderazgo inclusivo se materialice. No son solamente las ganas de los directores de hacer las cosas diferentes, sino las posibilidades que tienen para hacerlas viables.
Y los otros 2 casos, les hablé de 4 casos con niños y niñas trans, 2 donde el colectivo de estudiantes era fundamental y los otros 2 que son escuelas pobres. Y son escuelas pobres, me refiero a escuelas muy vulneradas socioeconómicamente, escuelas además lejos de Santiago, en otras regiones, donde lo peculiar era el caso del niño trans o de la niña trans, que removía a la comunidad. Y acá tuvimos también problemas metodológicos, éticos, y que como equipo nos preguntamos, ¿no? Como primero una sobreexposición de los niños trans. Es como, sí, tenemos un niño trans, y toda la comunidad lo conoce, lo nombre, no respeta su anonimato para los efectos de la investigación también. Había una cuestión no solamente metodológica, sino ética también en la sobreexposición, finalmente, de niños o niñas, ¿no? Y acá lo que resultaba, y acá nos dábamos cuenta que la política pública sí tenía efecto. Cuando la directora o el director que acogía ese proceso de transición sabía perfectamente que existía una circular de inclusión que le impedía que ese niño o esa niña fuese invisibilizado. O sea, a veces la política pública presiona y sirve, ¿verdad?, para correr un poquito la frontera a ciertas discriminaciones en la escuela, otras veces reafirma las convicciones que tienen los actores escolares y que son previas, pero les otorga más posibilidades para que las concreten. Entonces el liderazgo inclusivo no depende solo de una persona, importa la biografía, por cierto, pero concluiríamos que era muy importante que la corporación municipal, quien administra los dineros de la escuela, entendía que estos temas eran importantes también. Gracias. Y bueno, vamos a saltar de la corporación municipal a una pregunta. A las preguntas, tengo muchas preguntas para ti, Leila, pero voy a resumir 2. Una está asociada al tema de ministerio, cuáles podrían ser como las luces o los aportes que el feminismo interseccional podría darle al Ministerio de Educación, por ejemplo, para pensar la educación hoy en día. Y la segunda pregunta es si tú tienes o conoces, y esa se repite en varias preguntas, ¿conoces alguna experiencia, ya sea a nivel latinoamericano, sobre trabajo en educación desde una perspectiva desde el feminismo interseccional en sí? Muchas gracias. ¿Se escucha? Parece que no. ¿Tengo que prenderlo? ¿Ahí sí? ¿Ahora sí? Ya. Muchas gracias por las preguntas. Me tocaron preguntas difíciles. El tema del aporte de los feminismos interseccionales al ministerio es un debate que no está resuelto. Si es que este tipo de perspectivas deberían o no deberían informar políticas públicas estatales, o si eso es también una contradicción al mismo tiempo, como un poco esta idea entre ciencia y feminismo, ¿no? Porque sería efectivamente otra manera de pensar lo político. En general los ministerios además tienen estructuras, sabemos, ¿no?, muy jerárquicas y formas de poder internas que en el fondo serían bastante contradictorias con una lógica interseccional. Sin embargo, sí hay un libro que creo que es bien interesante que evalúa justamente cómo se incorpora más la noción de interseccionalidad en políticas públicas de la Unión Europea y que hace una evaluación como en los últimos 10 años, que es bien interesante y que en general no es muy auspicioso lo que por lo menos estas investigaciones dicen, que efectivamente lo que suele pasar es una despolitización, de hecho una confusión entre interseccionalidad y diversidad. Yo creo que eso es bien interesante. Ahí también, bueno, yo me formé en la Escuela de Estudios de Género Escandinava, yo estudié en Suecia y allá, por ejemplo, hay un trabajo súper interesante porque Suecia, Dinamarca, Noruega tienen como un desarrollo bien potente de estudios de género y hay un libro también que es muy interesante que se llama El mito de la equidad de género en Suecia, ¿no? Porque justamente Suecia suele ser como, o Escandinavia ponerse como el gran ejemplo y la verdad es que justamente allá hay también feministas que son de hecho exiliadas de Argentina y Chile, que son parte de la Academia Sueca Feminista Interseccional, Postcolonial, Decolonial, Queer, y que justamente han estado haciendo una crítica a este supuesto mito de la equidad de género exitosa en Suecia, porque mirándolo desde una perspectiva interseccional, mirándolo desde el antirracismo, desde el colonialismo, desde lo queer, efectivamente ese mito se derrumba, digamos, ¿no? Porque es un mito. Entonces yo creo que eso es una pregunta que yo creo que es una invitación a la complejidad. Creo que efectivamente esta pregunta respecto al sujeto político del feminismo, ¿qué estamos entendiendo por mujer? Yo tuve un breve paso por el Ministerio de la Mujer y eso eran discusiones que efectivamente no se dan.
¿no? Porque está lo técnico constantemente y creo que sí es importante que se den. Ahora, si yo tengo mucha fe en esos espacios, no, yo creo que es otro tema y da para largo, ¿no? Conocer experiencias de trabajo en educación como concretas. Bueno, nosotros en el fondo acuñamos esta idea de pedagogía feminista interseccionales como una propuesta, una invitación, un término paraguas también, ¿no? Pensando en la interseccionalidad más allá del uso específico del concepto, que en sí mismo también es problemático, porque al igual que género, feminismo, interseccionalidad, todos estos son conceptos que dependiendo de sus usos pueden significar muchas cosas, y en ese sentido lo que tratamos ahí es de politizar, de recuperar un poco los orígenes del concepto, y yo creo que hay muchos trabajos micro hacia los cuales habría que mirar. Yo creo mucho en la micropolítica. Yo creo que hay un montón de experiencias, incluso las que nombró Carolina al final, lo que está sucediendo ahora. Yo creo que no hemos podido dimensionar todo lo que ha pasado el año pasado. Nosotros estamos con la mesa triestamental trabajando en paralelo temas de justicia restaurativa para hacer frente a las funas, por ejemplo, los temas de mediación, y ahí también yo creo que nos pueden aportar mucho los feminismos negros, afroamericanos, que tienen una larga historia anticarcelaria y antipunitiva. Y con eso poco estamos dialogando ahora, y creo que eso nos abre también muchas propuestas. Los trabajos de Dean Spade, yo no sé si han leído a Dean Spade, que es un abogado trans que tiene el proyecto Silvia Rivera en Nueva York, que justamente él, siendo abogado, es muy crítico respecto a los límites legales, y él trabaja desde un marco interseccional, es parte del grupo de abogados de Critical Legal Studies, donde justamente está también Kimberly Crenshaw, y donde hacen un diálogo entre teoría queer e interseccionalidad, y hacen todo un proyecto que busca hacer atención gratuita a personas trans, LGTB, personas de color en situación de calle, etc. Es un proyecto precioso. Él tiene una página web donde pueden hacer un seguimiento a ese proyecto, y ahí hay todo un trabajo también muy interesante respecto a cómo prevenir violencia, qué hacemos cuando problematizamos las dicotomías fijas víctima-victimario. Por ahí yo creo que esa experiencia, por lo menos para mí, es súper inspiradora, y yo creo que, bueno, el mismo libro de Feminismo de la Vía Yala recoge varias experiencias también vinculadas a la educación popular feminista, que quizás no se van a denominar a sí mismas interseccional, ¿no? Yo creo que ahí también hay que, ese concepto siempre tratarlo con sospecha también, ¿no? Nosotros apostamos a ese concepto que sentimos que en este momento es uno que nos permite nombrar esta complejidad y estos múltiples legados que van desde lo negro a lo lésbico, lo chicano, pero yo creo que hay muchos trabajos que hacen crítica y hacen intervención interseccional sin necesariamente usar ese concepto. Y tampoco necesariamente tener que siempre abordarlo todo, porque cada territorio, o sea, la interseccionalidad justamente busca mirar esta complejidad macro, estructural, pero cómo se manifiesta, cómo se materializa en experiencias concretas de privilegio y opresión y desigualdad. Por lo tanto, esto lo micro y lo macro es clave, y ahí lo situado, ¿no? Porque lo situado nos va a dar cuenta que hay ciertos ejes o ciertas dimensiones que van a ser más clave dependiendo del contexto y el momento histórico en el cual estamos trabajando. Eso. Gracias. Creo que es un tremendo desafío, sobre todo cuando tenemos tan naturalizado lo punitivo. Yo creo que sobre todo a propósito de los temas de acoso sexual, en las universidades repensar esta misma dicotomía entre víctima y victimario, pero nuevamente cuáles son las políticas que se van a desarrollar y obligan, siento yo, hoy pensar lo punitivo, y yo creo que el feminismo anticarcelario ahí tiene también una conversa súper interesante. Gracias, Lelia. Juan Pablo, yo creo que acá, y su compañera Javiera, hay varias preguntas, pero hay una pregunta que es clave. Primero, una de las preguntas que emerge dentro de la audiencia es ¿por qué la brecha en PSU entre mujeres y hombres, aun cuando las mujeres llegan con un promedio de notas que parece ser más alto? Esa es una de las primeras preguntas. Y lo segundo es, ¿cómo lo explican en términos concretos? ¿Cómo se explica esa brecha? ¿Qué lo hace explicable hoy? Esas son las dos preguntas que podría resumir. ¿Aló? Ya. Bueno, yo creo que una de las primeras cosas que hay que rescatar es el tema del elemento competitivo de la evaluación, que nosotros lo trabajamos en nuestro artículo y que ha sido bien estudiado por la psicología. Existe evidencia, al menos en Chile y a nivel internacional también, de que las mujeres tienen mejor rendimiento académico. No me gusta hablar en términos tan como molares, pero así es. Y nosotros estamos también trabajando el problema en términos
binarios y dicotómicos, entonces sí, las mujeres tienen mejor rendimiento académico, a nivel universitario tienen una tasa de retención más alta, entonces pareciera ser paradójico que en el momento de la evaluación tengan un peor rendimiento que en comparación a los hombres. Entonces la psicología ha levantado el tema del elemento competitivo de la evaluación y cómo las mujeres desarrollan a lo largo de su vida y su historia aversión a estos momentos de competencia, de alta exigencia, y eso se expresa en particular en la prueba de selección universitaria en un rendimiento inferior, a pesar de que, como decía, las mujeres puedan tener mejores notas incluso en matemática. Eso por una parte. Los estereotipos también juegan un rol súper importante. Tú como mujer no eres apta para el mundo de las ciencias, de la tecnología y la matemática. Eso se va inscribiendo durante toda la historia escolar. Los profesores también tendemos a reproducir esos estereotipos, a tener mayores interacciones con los hombres en la sala de clase respecto de las mujeres. Y eso, de todas maneras, tiene un efecto concreto en el momento de la evaluación. O sea, los estudiantes están aproximadamente 12 años y los 4 últimos años de su educación media pensando en este momento que es la prueba de selección universitaria que va a definir tu futuro, tu trayectoria, tu carrera y por lo tanto tu vida. Entonces ahí hay un elemento bien importante. La otra pregunta era sobre... ¿Cómo se explica? Bueno, nosotros también consideramos que es importante pensar en una respuesta más interseccional, incluir nuevas categorías explicativas. Yo creo que los modelos estadísticos dan no para explicar a cabalidad el problema, pero sí para entregar antecedentes interesantes. De todas maneras hay que generar nuevos modelos y nuevas formas para entender este problema, incluyendo si se pueden variables territoriales, variables socioeconómicas, variables de etnia. Entonces yo creo que algo importante para poder tratar este problema es eso. Y bueno, en nuestro estudio se mostraba la influencia al menos de la proveniencia en términos de establecimiento escolar, donde los técnicos profesionales tenían mayor brecha y peor rendimiento. Eso también creemos que está asociado a las condiciones socioeconómicas de esos establecimientos, así que es algo que hay que explorar aún más. Eso. Complemento un poco más también, si ya bajaron el artículo, Open Access, recuerden, y a las personas que hicieron la pregunta también, cordialmente les invito a un café bien cargado, porque justamente esas son las preguntas que hay que cuestionarse cuando la evidencia muestra esto. ¿Por qué pasa y cómo se explica? Ya Javiera dio luces y yo creo que todo el coloquio dio luces. Hay una educación sexista, la PSU básicamente un termómetro que muestra qué pasa a la salida de la educación secundaria, y es dramático ver que de cada una mujer que tiene un puntaje superior a 600, que entre comillas lo habilitaría a acceder a la educación superior vía PSU, hay 4 hombres que sí lo cumplen. ¿Cómo arreglamos eso? Esa es la invitación que justamente estamos viendo. La explicación pareciera por esta educación sexista que está permeando el país y, bueno, más allá del país. Catalina ya lo ha mostrado. ¿Cómo se explica? Bueno, ya hemos andado. ¿Por qué y qué se podría hacer? Justo estamos en el momento, no sé si lo saben, pero en estricto rigor, este año debería ser la última PSU. Se tiene que reformular por completo y se tiene que reformular tanto así, que lo enfatizó Javier en su última diapositiva, que los representantes del mundo técnico, CFT, Centro de Formación Técnica e Institutos Profesionales, no quieren sumarse al sistema universitario, sino que quieren tener el sistema aparte con pruebas aparte. Eso está en la prensa. ¿Es la solución para cambiar este ratio? Complejo, hay que verlo. Hay cosas evidentemente técnicas que hay que ahondar y va a hacer que el tiempo va a ver qué resultados vamos a tener con este nuevo sistema, que a la larga, y eso yo creo que es de perogrullo decirlo, hay mucho de acción y reacción acá en Chile con las políticas, porque a la larga, ¿cuál es la solución? ¿Cómo se subsana? Con políticas de equidad de género, sobre todo en la ingeniería, porque se dan cuenta que entran pocas mujeres, entonces hagamos vacantes y así suma y sigue. ¿Es la solución de raíz? Claramente no. Por ende hay que ver cómo esto parte de antes, ni siquiera desde la educación secundaria, desde la educación primaria. Por ende se puede ahondar más al respecto y claramente parece que la explicación va por esta educación sexista que nos convoca a este coloquio. Gracias, Javiera y Juan Pablo.
Para ir avanzando, Andrea, hay varias preguntas que son más contextualizadas de la institución de la Universidad de Santiago y que te las voy a entregar para que las puedas ver y luego pensar sobre ellas, pero voy a ir a aquellas preguntas que abordan más la institucionalidad en términos generales y que yo creo que todas las universidades estamos en desafíos similares. Una tiene que ver con cuáles son los mecanismos que se están desarrollando para pensar y mejorar la confiabilidad en los procesos que se desarrollan para prevenir y sancionar el acoso sexual. Y la segunda, cómo se negocia la institucionalización del patriarcado en la creación de estos procesos. Es más general porque siento que esto también nos permite pensar en otras instituciones y también en los procesos a nivel general, porque esto no radica, yo siento que la situación de acoso sexual no es una situación que radica solamente en una institución o dos instituciones, sino que es algo transversal en nuestra sociedad y en nuestro sistema, por lo tanto, cómo podemos mirar desde este caso más ampliamente nos va a permitir reflexionar también sobre nosotros mismos dentro de esos espectros. Definitivamente. Hola, definitivamente. Bueno, por un lado, ¿cuáles son las acciones de confiabilidad? Bueno, como les contaba, el diagnóstico nos arroja distintas razones por las cuales, existiendo mecanismos punitivos dentro del ámbito de lo administrativo y lo educativo, las personas que dicen haber vivido situaciones de violencia no denunciaron. Y estas razones están muy asociadas a la forma de habitar la universidad de cada uno de estos estamentos. Por un lado, la falta de información que dicen las y los estudiantes está asociada a un tránsito universitario, que es un periodo muy corto, en donde la relación con la institucionalidad es muy específica. Y que se entiende que no tengan información. Entonces, es cómo generamos los mecanismos para ello. Como les decía, nuestro mayor problema es con las académicas y para las funcionarias y funcionarios, lo que hicimos y en lo que trabajamos es en generar procesos de validación de los principios del derecho que sustentan el protocolo. Por ejemplo, el principio de confidencialidad, que sustenta el protocolo como mecanismo administrativo. Nosotras somos universidad pública, estamos regidos por el estatuto administrativo y no podemos poner sanciones que estén por fuera de las sanciones contempladas por el estatuto administrativo, por ejemplo. Muchas veces nos hemos encontrado con que quienes denuncian la denuncia es un proceso reparativo o de resignificación de la situación de violencia que se vivió. Y en ese sentido, la sanción esperable no es que tenga el 20% menos de su salario. A muchas y muchos estudiantes que han llegado a la dirección de género dicen, a mí la verdad no me importa que tenga el 20%. Claro, él o la persona que está del otro lado se ve directamente afectada, pero eso no es reparativo. Se espera unas disculpas públicas, se espera que la otra persona haga cursos, pero nosotros no podemos modificarlo desde ahí. Entonces, lo que hemos optado es por facilitar procesos como la toma de información sobre el proceso que está vivido, el reconocimiento de la autonomía de la persona que decide denunciar, la actuación frente al desistimiento de una denuncia, cómo actúa la universidad frente a esto, cuando hay acciones de violencia que son causales de delito, cómo la universidad acompaña procesos en el Ministerio Público y establecimiento de redes internas y externas que validen y que acompañen el proceso del protocolo, sabiendo que el protocolo es una medida que llega tarde, porque la violencia ya ocurrió.
Y en ese sentido es la otra parte de la moneda, es cuáles son las acciones de prevención y de promoción que estamos haciendo para adelantarnos a la vivencia y a la generación de situaciones de violencia. Eso por un lado. Y lo otro, que es mucho más amplio y complejo, yo creo que efectivamente buena parte, la universidad vivió un proceso de movilización en donde había un petitorio de 94 puntos. Yo tuve privilegio, además de estar en la mesa de negociación. Nunca pensé que iba a estar en un proceso de negociación tan complejo, en donde la misma orgánica universitaria se estaba enfrentando a una nueva manera de acción política del movimiento estudiantil, en donde no existían referentes con quienes dialogar, referentes estáticos con quienes dialogar, y eso desestabilizó todas las formas y mecanismos de negociación preexistentes. Por ejemplo, ese solo detalle que para quienes hemos vivido desde muchos años desde el feminismo es obvio, bueno, para la institucionalización era muy complejo. Y ese proceso creo que empezó a poner desde el mismo acento de la negociación cómo pensábamos que estas lógicas de negociación, estas lógicas de solicitudes eran absolutamente patriarcales. Y desde ahí se empezó a poner en tensión. Es algo que en el quehacer cotidiano desde la Dirección de Género nos preguntamos todos los días. ¿Cómo hacemos que esta transversalidad, utilizando como igual instrumentalmente el lenguaje de feminismo liberal institucionalizado, pero cómo lo hacemos desde un ámbito feminista que sea más transgresor, que recoja la realidad universitaria y que en principio se tome la tarea de situarse en la realidad que es la Universidad de Santiago. Y ha sido como una consigna para nosotros constante, es no copiamos modelos, no copiamos recetas, no tenemos universidades hermanas mayores, no obedecemos a una sola estructura, sino nos repensamos desde estas 33 hectáreas que es la Universidad de Santiago, con una población muy específica y también muy analizada. Eso, creo que ese es como un principio que nos hace pensarnos desde la realidad de una universidad patriarcal con 170 años de historia que se está repensando, revalidando y rearmando también, con todas las resistencias y desafíos posibles. Eso. No sé si... Gracias, Catalina. Yo creo que tú recibiste muchas preguntas muy polémicas. Si no, me voy a quedar con la menos polémica para comenzar. Voy a comenzar con la menos polémica y voy a dejar la otra. Y esta la voy a leer porque está como difícil de explicar. Dice, el feminismo históricamente se piensa o se relaciona con las mujeres u otras identidades, pero en la actualidad me gustaría saber qué piensas sobre crear conocimiento feminista desde los hombres o hombres que se consideran feministas. ¿Empiezo a contestar? Y te agrego la segunda, que tiene que ver con de qué manera en una lógica binaria de género y estereotipada la corporalidad trans se puede validar. Bueno, sobre la incorporación de varones, entiendo que son varones heterosis, la pregunta, ¿no? Sería por varones. Por varones heterosis, entiendo que es una tarea del feminismo en pensar en la participación de los varones heterosis, porque pienso que las claves de intelección que permiten los estudios queer, cuando habla de la heterosexualidad como un régimen político, productora de este binarismo y productora de todas las anomalías que fallan a esta máquina productora de dos sexos, géneros binarios, incluyen a los varones heterosis. Hay un montón al día de hoy de pensamiento de varones heterosis que están discutiendo masculinidades. Creo que hay un riesgo contemporáneo
en los feminismos más mainstream de las calles, entre el riesgo del punitivismo y el riesgo de la denuncia a lo masculino, a la masculinidad, como el gran lugar del repudio, y eso afecta a las diferentes masculinidades que habitan en el mundo heterosis de los varones y también a las masculinidades de las personas, de los varones trans, que de repente también los alcanza un feminismo mainstream muy crítico de la participación de los varones. Yo creo que los varones, tanto los heterosis como los varones trans, son parte del feminismo. Creo que tenemos teoría que nos permite pensar en cuál puede ser su participación, cuáles son los gestos políticos y que deben emprender estos sujetos. Por otra parte, pensar que me extiendo un minuto en esto. Por otra parte, pensar que los varones heterosis, así, ese título solamente, contemplan todas las causas del malestar o de las opresiones hacia las mujeres y las poblaciones subalternizadas, es problemático porque no sé quién es el varón heterosis. Porque es en principio un modelo de un tipo, entiendo yo que estamos hablando de un tipo de masculinidad blanca, propietaria, pero no todas las masculinidades heterosis tienen esta condición de clase. Eso nos hace pensar y repensar qué es un varón heterosis. Si no lo pensamos en la complejidad, si estamos hablando de un varón heterosis mapuche, si estamos hablando de un varón heterosis pobre, si estamos hablando de un varón heterosis con mucho poder, son todas experiencias distintas. Si estamos hablando de un varón heterosis, como dicen algunas feministas, que falla los mandatos de género masculino, no es lo mismo que un varón heterosis exitoso, que ha sacado provecho de los privilegios que este sistema provee para los varones heterosis. No es lo mismo aquel varón que falla, que no da en la talla con los mandatos de la masculinidad. Creo que el feminismo tiene que hacerle un lugar para pensar y quienes estamos pensando y venimos hace más tiempo pensando el feminismo, poner una contención, porque entiendo que en las calles esto pasa de que hay mucho, no sé, en Buenos Aires, en Argentina, hay muerte al macho y dicen es metafórico, pero es literal, hay un equívoco que se juega ahí, que es subjetivante. Los varones no son bienvenidos y esto es un problema. Los varones, porque entran ahí por momentos varones, todos los varones heterosis, todos los varones y también pueden ser las masculinidades trans que tienen unas experiencias de vulnerabilidad tremendas. Ha habido un montón de manifestaciones en los últimos tiempos que a personas, varones cis, les han pedido que se vayan de la marcha. Compañeras feministas, un sujeto que viene con mil situaciones de vulnerabilidad donde no puede ni siquiera decir ir a un baño sin que alguien le ponga una pregunta o lo redirija a otro baño, digamos. Gente, las masculinidades trans, no sé si saben, muchas masculinidades trans tratan de evitar ir a los baños públicos. No van, hacen un viaje en carretera y no van a los baños de las edificaciones de servicio. Para contar algo de una clase media incluso, digamos, para pensar lo problemático que es la retórica que no puede pensar la complejidad de lo masculino y de los varones heterosis. Yo creo que ahí hay un pensamiento que se están dando entre los varones heterosis. En Buenos Aires están los varones antipatriarcales, se están pensando, hay un colectivo de maricas, se llaman maricas, no binarias y trabas, que también piensan las masculinidades. Pero también el feminismo, las mujeres, lesbianas, todas estas otras identidades tienen que pensar la masculinidad en otros términos. Yo estoy convencida que si no entramos otra vez en la encerrona de varones, mujeres, que no nos lleva a ninguna parte, me parece. Perdón. Gracias. Ya como para ir terminando, me gustaría que pudiéramos irnos con una reflexión. Yo creo que este seminario, toda esta mañana, ha sido bastante productiva en términos de conversación, de diálogo, de escucha, y como parte de los autores que publicaron en PEL y de la invitada internacional Catalina, me gustaría que nos fuéramos con una reflexión en términos desde sus temas, desde los temas que ustedes están escribiendo hoy en día. ¿Cuál creen ustedes que es el desafío
para la educación hoy y para pensar y pensarnos. Yo creo que me gustaría que partiéramos con Juan Pablo, una reflexión cortita, 1 minuto o menos, para poder cerrar este seminario y desde ya agradecer la audiencia. Están los papers en la página web, van a estar los videos que están por streaming, también en la página web de la revista, y por supuesto este diálogo continúa en otros espacios, en otras universidades de seguro, así que muchas gracias. Bueno, a título personal, gracias Ana Luisa por la instancia, y en virtud del colectivismo que nos convoca, voy a enganchar algo que dijo María Teresa, liderazgo inclusivo, que va más allá de la educación, es una invitación a la sociedad. O sea, todas, todos, todos somos importantes y tenemos que tener, en el ámbito de la educación, los procesos de aprendizaje que cualquiera debería tener y salir con los, comillas, estándares que exige, se citó al ministerio, pero el punto es ¿cuál es un mecanismo para lograrlo? La teoría, la frase que mencionó María Teresa, liderazgo inclusivo, es uno de los caminos, de los cuales, dado que Ana Luisa también nos está diciendo que otras cosas estamos investigando, justamente en la institución donde yo estoy estamos investigando sobre eso, que es complejo. De nuevo, es de perogrullo decir que todas estas exposiciones hablan de la complejidad de los ámbitos que se han estudiado, pero es posible. Así como la frase cliché de las crisis son oportunidades, justamente acá hay varias oportunidades. Ya mencioné una en el ámbito del estudio que hicimos con Javiera y Karina. Justo se da la oportunidad de que el sistema de admisión se va a reformular. Ya hicimos una sugerencia de partida, ¿por qué seguir con esta dicotomía binaria hombre-mujer? El sistema administrativamente no le cuesta nada agregar más categorías, más campos y ese cuestionamiento. Por ende, hay cosas que son factibles y otras que necesitan más evidencia, más análisis. En este caso, lo que menciona María Teresa, un liderazgo inclusivo. Gracias. Bueno, gracias por la invitación. A mí me gustaría cerrar con una de las reflexiones más importantes de nuestro artículo, que es, de nuevo, el rol que cumplen las pruebas estandarizadas, en específico la PSU, en la selección y en la admisión de estudiantes a la educación superior. Nuestro estudio, junto con varios otros estudios más, han demostrado cómo este instrumento no solo reproduce, sino también amplifica las brechas que existen en el sistema educacional. Eso es algo que tenemos que tener como horizonte. ¿Queremos seguir reproduciendo y amplificando estas brechas como sistema o no? Y eso implica un trabajo mancomunado entre investigadores y las personas que se dedican a la política pública en educación, sobre todo en el momento que estamos ahora, que es de reformulación del sistema, de pensar en mecanismos alternativos a las pruebas estandarizadas, que puedan recoger la diversidad de estudiantes que hoy día existe en el sistema, que pueda integrar otras poblaciones que sistemáticamente se han visto excluidas del sistema, y también en pensar en formas más abiertas y más inclusivas de trabajar la diversidad al interior de la educación superior. Yo diría eso, como las consecuencias que tiene hoy en día esta prueba son nefastas. Tenemos el sistema escolar absolutamente al servicio de este momento específico de evaluación. Cuando los estudiantes después ingresan a la educación superior se encuentran con un mundo absolutamente distinto. Eso es algo que tenemos que tener en consideración. Y eso. Yo me quedaría, yo creo que una de las ideas clave para mí de los feminismos interseccionales es justamente que buscan construir alianzas basadas en el reconocimiento de las diferencias y no en una falsa idea de igualdad, ¿no? Y yo creo que eso es clave y que justamente la invitación ahí es cómo podemos construir esas alianzas, cómo podemos superar estas múltiples dicotomías, y yo creo que en estos tiempos es más urgente que nunca, y por eso la crítica a los feminismos liberales, de que despolitizan, que individualizan los problemas sociales es tan importante, y yo creo que hay muchas respuestas en estas propuestas históricas que ya existen. Es cosa, ¿no?, leer a Audre Lorde, leer un montón de autoras que están insistiendo en cómo construir estas alianzas, y yo creo que ahora con este avance de la ultraderecha, de los antigénero, el backlash que van a tener las luchas feministas y que ya están teniendo, hay que estar súper atentas, ¿no? Porque por un lado está este discurso como políticamente correcto de la igualdad de género, pero por otro lado, si uno escarba un poquito, eso no es tan así.
Y yo creo que eso lo estamos viendo a escala global y que por lo mismo, si nos quedamos con los feminismos liberales, nos quedamos en la superficie y efectivamente este potencial que el movimiento tiene y la crítica no se va a materializar, ¿no? Así que en esa línea, y también los feminismos tienen que saber cuando a nosotras nos toca ser aliadas también. A mí me molesta mucho cuando los feminismos dicen que la lucha medioambiental en realidad es feminista, ahí hay luchas indígenas que llevan, digamos, siglos y que no necesariamente se posicionan desde el feminismo, entonces yo creo que también al feminismo le corresponde ser aliada, ser aliados, aliades y reconocer también, ser más humildes también, yo creo. Eso sería como mi llamado. Sí, me sumo a los agradecimientos, gracias por haber organizado este seminario, gracias a la revista, gracias a todos y todas las que vinieron, ojalá lean los artículos y nos ayuden a difundirlos y a mostrárselos a sus colegas, a sus pares, en sus cursos, en sus estudiantes. Y mi reflexión final es que la revista, este monográfico, expresa que el sistema educativo en Chile está tensionado a nivel de educación superior y a nivel de las escuelas. El tema del género, el género y la diversidad sexual, si hay que hacer analíticamente esa distinción, es un tema que está en la agenda del sistema educativo y quienes investigamos, ojalá sigamos produciendo interpretación respecto a que las instituciones lo traducen de distinta manera. Creo que para eso sirve leer estos artículos y hacer investigación. La traducción que hacen las instituciones y el sistema educativo de las políticas educativas de género, del feminismo, es distinto, es heterogéneo. Hay que salir a entender esos matices, esa complejidad, esa regionalidad de los problemas. Yo, al escuchar a mis colegas, al escuchar a la colega argentina, refuerzo esa perspectiva, ¿no? Acá hay historia, hay clases sociales, hay espacios diferentes, hay niveles de la educación diferentes y la investigación contribuye a entender esa complejidad. Por tanto, gracias y ojalá sigamos leyendo y produciendo al respecto para que estos debates continúen. Bueno, por supuesto agradecer esta instancia y como escucharnos también en esta diversidad. Yo creo que un tema que nosotros consideramos que es importante, relevante, es darle a los temas de violencia la justa medida en los procesos de institucionalización en las universidades. Porque la violencia se ha comido los discursos de institucionalización y es un riesgo importante, es un riesgo que nos pone en tensión constante y las acciones en contra o en prevención de la violencia no van a cambiar los modelos educativos. Lo importante y lo interesante también de escucharnos es volver a las reflexiones en torno a la expectativa y el quehacer de la educación y de las universidades en nuestro caso. Volver a qué tipo de profesionales queremos que egresen de nuestras universidades y cómo hacerlo y no solo contener algo que se refleja de lo que viven cotidianamente en sus casas, van a vivir en sus trabajos y van a replicar además. Creo que la misión es mucho más grande y que no termina ni inicia en la universidad. Creo que este es un ejercicio, lo que sí no podemos perder de vista es la necesidad de una ley, por ejemplo, integral de violencia contra las mujeres, que es algo básico, que se hace urgente y que vuelve a poner en la agenda pública el tema. Creo que igual ponerlo en la justa medida no es olvidar las necesidades que como país tenemos. Eso. Creo, se escucha igual, creo. Bueno, ¿sí se escucha? Sí. Sí. No sabemos. Bueno, también me sumo a los agradecimientos. Me encantó escuchar a colegas chilenos acá, chilenas. Pienso cuáles son los desafíos que tiene mi investigación o por ahí en el contexto de Buenos Aires al menos, y que estén referidos a mis temas de interés que tienen que ver con la epistemología, el feminismo y la academia y algo de la historia del feminismo. Está muy ligado a lo que ha acontecido en los últimos años.
de cierta instalación del discurso feminista, cierto discurso feminista, ¿no? Un discurso que de alguna manera a veces nos parece más simplón de la complejidad que hemos intentado reponer acá y se instala como una lengua, yo digo una lengua de verdad. Y como amante de epistemologías precarias, convencida que el conocimiento es un camino político también, que debe abrazar ese saberse a sí mismo parcial, saberse político. Cualquier lenguaje, incluso el lenguaje feminista, cuando se instala y se piensa a sí mismo como un lenguaje verdadero, es antifeminista en el sentido de que es políticamente problemático. Entonces, en algunas instancias yo creo que parte de los desafíos, y no sé si les cabe esta reflexión que traigo acá, es la que sí tengo para mi experiencia en Argentina, en Buenos Aires, donde aparece un feminismo muy institucionalizado, una lengua de un feminismo más bien liberal, más bien en términos dicotómicos varones y mujeres, con una receta víctima y victimaria y con soluciones a las problemáticas que vienen de la carta de un pensamiento penal, de resolución de los conflictos, y se instalan de un modo como un discurso verdadero, el discurso que estuvo oculto durante tiempo y ahora emerge como un discurso verdadero, y solo en estos términos un poco simples que no honran la complejidad de lo existente. Eso me parece que es un riesgo y es un compromiso que tenemos que tomar todos, de estar atentos a no caer en esa trampa tan seductora que es por un momento tener el poder de la verdad. Eso me parece que debemos todos intentar abrazar otra cosa. Ese me parece. Bien, muchísimas gracias a todos y todas por habernos acompañado. Muchas gracias a Catalina por haber atravesado la cordillera para estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias a todos nuestros expositores. Recuerden que todo este material está disponible abiertamente en la web, que los artículos están en el sitio web de la revista. Esperamos que esta mañana haya sido interesante para todos ustedes y que nos llevemos muchas preguntas, ideas nuevas para nuestros lugares de trabajo y para nuestras casas. Muchas gracias y buenas tardes.